Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente, por vuestra propia voluntad, y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso de William Michael Dennis. Mike, como le llamaban, había tenido una vida muy complicada, pero todo se torció cuando, tras su divorcio, perdió a su único hijo, en lo que él no quiso aceptar que fuera un accidente. Intrigados, acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo. Y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. El caso de William Michael Dennis. Os recuerdo que tenemos ya merchandising del canal, así que pasaos por el link que os dejo en la cajita de descripción para echarle un vistazo a todos los diseños. Era la noche de Halloween de 1984 y mientras la oscuridad se apoderaba de los suburbios, Doreen Herbert estaba en casa, disfrutando del bullicio festivo. A las 9 de la noche, al sonar el timbre, abrió la puerta con una gran sonrisa, esperando ver a algún grupo de niños disfrazados, ansiosos por sus dulces. Pero en lugar de una alegre pandilla, se encontró con una figura solitaria en el umbral, completamente oculta con una terrorífica máscara de lobo. La escena era algo desconcertante. En una noche donde el disfraz era la norma, la presencia de este extraño hombre, sin compañía infantil, parecía un tanto fuera de lugar. A primera vista, Doreen no sintió una alarma inmediata, aún con sus 9 meses de embarazo y su pequeño de 4 años a su lado. Sin embargo, esa normalidad se desmoronó rápidamente. Al mirar más de cerca, el corazón de Doreen se congeló. El hombre en la puerta no era un desconocido. Lo que se escondía tras la máscara era peor que un hambriento lobo feroz. Pero empecemos por el principio. William Michael Dennis nació en 1950 en San José, California, en el seno de una familia de clase media. Sus amigos le llamaban Mike, aunque no tenía muchos debido a su naturaleza socialmente torpe y callada. También le costaba hacer amigos porque sufría una pérdida auditiva significativa, lo que le obligaba a llevar un audífono. En aquellos días estos dispositivos eran muy voluminosos y Mike tenía que llevar una pequeña caja en el bolsillo para hacer que funcionaran. La pérdida de audición también retrasó su habla y le hizo tartamudear, por lo que le faltaba confianza y tenía una capacidad limitada para hacer nuevos amigos. A pesar del apoyo y los ánimos de sus padres, Mike siempre fue un niño tímido y descontento. Al llegar a la adolescencia se volvió todavía más retraído. Mientras que sus compañeros hablaban con chicas y empezaban a tener novias, él se encerraba en sí mismo. Esto le llevó a ser más pesimista, triste y con regularidad tenía terribles ataques de ira. Algunos familiares sugirieron que eran cambios clásicos de la pubertad. Sin embargo, sus padres pensaban que podría estar sufriendo de depresión. Pero en esa época no había muchos servicios disponibles para la salud mental, especialmente para adolescentes. En lugar de recibir ayuda, a sus padres les dijeron que Mike superaría esta etapa una vez pasara los años incómodos de la adolescencia. Pero los años pasaban y Mike no iba mejor. Cuando acabó la escuela, su aislamiento social se vio en aumento. De nuevo vio como los chicos de su edad se iban a la universidad y salían con chicas, pero Mike se quedaba en casa o trabajando. Estaba totalmente aislado del mundo que le correspondía. Logró conseguir un trabajo en la fábrica de Lockheed, donde lo consideraban confiable y atento, aunque no destacaba en su rendimiento. En 1975 la vida de Mike dio un giro. Todo empezaba a ir a mejor. A través de su trabajo conoció a Doreen Ray Hitchens. Doreen era amable y paciente con Mike y no parecía importarle su tartamudez ni su falta de experiencia con las mujeres. Entablaron una relación y cada vez se veían más a menudo. Sus amigos dijeron que la naturaleza luminosa y cariñosa de Doreen ayudaba a Mike a salir de su caparazón. Doreen Ray Hitchens nació el 29 de noviembre de 1952 en Santa Clara, California, siendo la cuarta de 5 hijos. Creció en un hogar estable y amoroso, disfrutando de actividades al aire libre como acampar y pescar con su familia. Doreen siempre fue conocida por ser una persona generosa y cariñosa, con una personalidad positiva que contagiaba a todos a su alrededor. Era una chica apasionada que optó por una carrera en el campo de la medicina, pensando que así podría ayudar a los demás con su trabajo. En primera instancia se matriculó para estudiar fisioterapia y en su primer empleo conoció a Mike.
El chico siempre había sido vergonzoso y retraído, pero Doreen le hacía brillar y sacaba de él lo que los demás no habían conseguido en años. Aquella persistente depresión comenzó a menguar siempre que estaba con ella, por lo cual estuvo enormemente agradecido y estaba completamente embelesado con ella. A los padres de Mike les encantó la nueva incorporación de la familia. Veían a Doreen como una salvación para Mike y era una chica encantadora y entrañable. Parecía que su hijo, al fin, era feliz. Mike estaba tan ilusionado que le dijo a todos sus familiares que era la mujer de su vida y que quería convertirla en su esposa. Finalmente dio el paso y le pidió en matrimonio. Se casaron en 1975 en una pequeña ceremonia cerca de donde ambos vivían. Un año después, Doreen daría a luz a Paul, su primogénito. Mike quería ser el mejor padre para él y demostrar de lo que era capaz por su familia. Cuidó mucho del pequeño, cambiaba pañales, se involucraba en su aprendizaje y le enseñó a andar y a hablar. Mike continuó trabajando en la fábrica para mantener a su pequeña familia, pero el peso de ser madre y tratar de mantener a Mike en un buen estado de ánimo empezó a afectar a Doreen. Doreen había pensado que la depresión de Mike desaparecería con el tiempo y que él se volvería más positivo y sociable. Era más difícil con un niño mantener el apoyo emocional de toda la familia. Necesitaba que Mike aportara un ánimo más positivo para todos, pero no lo conseguía. Desde el nacimiento de Paul, Mike se quedaba siempre en casa y Doreen perdió totalmente su vida social. Todo esto mezclado con el estrés, la falta de sueño y el sentir que tenía que cuidar no solo de su hijo, sino también de su marido, Doreen se vio atrapada y pensó que lo mejor sería separarse. Una noche, cuando Mike llegó a casa del trabajo, Doreen le puso las cartas sobre la mesa e insistió en que quería que se separaran. Mike quedó devastado y le rogó a Doreen que lo reconsiderara. Hizo promesas de cambiar y de ser un mejor compañero, pero la decisión de Doreen ya estaba tomada. En 1977, un año después del nacimiento de Paul, solicitó el divorcio. A Doreen le otorgaron la custodia total de Paul, pero aseguró a Mike que siempre podría visitarlo y que quería que se llevaran bien por el bien de su hijo. Mike aceptó, pero en su mente creía que, si estando separados podía demostrarle lo buen padre que era, Doreen le echaría de menos y cambiaría de opinión. Se mudó a una casa cerca de la de Doreen y visitaba a Paul con frecuencia. Creyó que si estaba cerca le resultaría más fácil demostrarle que había cambiado. Durante las visitas mostraba su lado más positivo y optimista, pero cuando el niño estaba ocupado hacía comentarios fuera de lugar e insistía en que volvieran juntos. Para ese entonces, la depresión de Mike había regresado con toda su fuerza y se agravó aún más al ver que Doreen estaba claramente emocionada y animada con su vida tras el divorcio. Había reconectado con amigos y había recuperado su disposición alegre. Parecía estar prosperando sin Mike y él la odiaba por ello. Cada vez que visitaba a su hijo, Mike se sentía más resentido hacia su mujer. Cada vez que se asomaba a la que había sido su casa y veía que Doreen estaba mejor que nunca, algo se le rompía por dentro. En 1978, Doreen iba de camino a casa desde el trabajo cuando su coche se averió. Se detuvo al lado de la carretera y en cuestión de minutos, un hombre que pasaba se detuvo para ayudarla con su vehículo. El hombre dijo llamarse Charles Herbert y le ayudó de manera amable y desinteresada. Tenía un trato muy agradable y se le veía una persona alegre. Se divirtieron tanto con aquella pequeña avería que él sugirió que se volvieran a ver aquella semana. Doreen se mostró recatada cuando aceptó la cita, pero en la privacidad de su vehículo estaba secretamente emocionada con la idea de conocer más a Charles. En su cita, Charles consiguió impresionarla. Tenía una gran estabilidad emocional y económica, dirigía un negocio de alfombras exitoso y tenía su propia casa. Quizá no le conocía demasiado para saber si aquello era fachada, pero Charles se esmeró en demostrar que no era así en sus siguientes citas. Su personalidad era auténtica. Charles era dicharachero, afable, divertido, conversacional. Sin embargo, su exmarido Mike estaba siempre taciturno, de mal humor y apenas hablaba. Era como si la luz hubiera vuelto a su vida. Las citas se formalizaron y Doreen y Charles se convirtieron en pareja. En menos de un año se casaron y en 1979 Doreen dio a luz a su primera hija, Diana, una hermanita para Paul, que ya tenía 3 años. Inicialmente Doreen se quedó en casa después del nacimiento de Diana, y cuando llegó el momento de regresar al trabajo, ella y Charles acordaron que sería mejor para la familia si dejaba su empleo de fisioterapeuta
y comenzaba a trabajar en el negocio de las alfombras. Se convertiría en la recepcionista de la empresa, lo cual le otorgaría una mayor flexibilidad de los horarios y así podría cuidar mejor de sus hijos Diana y Paul. Mike continuaba visitando a Paul regularmente los fines de semana, llevándolo a pasear o jugando con él en el jardín de Doreen y de Charles. Siempre albergó la esperanza de regresar con su exmujer, pero cuando Dina nació, supo que no volverían a estar juntos. Doreen había rehecho felizmente su vida. Esto lo llenó de ira. Cada vez se volvía más violento y agresivo, y se refugiaba en su odio y en su dolor. Sentía que Charles le había robado a su familia. Aquel era su lugar. Era él quien debería de estar con Doreen y con los niños. Mike ya despreciaba a Doreen, pero ahora también odiaba a Charles y a Diana. Pocos sabían ellos que las cosas estaban a punto de empeorar infinitamente para todos. Era un día de febrero de 1980, inusitadamente cálido y soleado. Doreen realizaba sus tareas del hogar mientras Diana dormía y Paul jugaba en el jardín posterior de la casa. De vez en cuando Doreen miraba por la ventana para ver dónde jugaba Paul o lo llamaba mientras trabajaba. Paul era el típico niño de 4 años, curioso y con ganas de ensuciarse las manos en el jardín o de construir fuertes y escondites en los setos del patio. Le encantaba especialmente jugar al escondite, por lo que Doreen no se preocupó de inmediato cuando no respondió a su última llamada. Sin embargo, fue a buscarlo, aunque no pudo encontrarlo ni en sus escondites habituales, ni cuando usó su voz más firme para exigir una respuesta. Se volvió cada vez más frenética mientras buscaba y gritaba su nombre, pero solo el silencio le respondía. Solo quedaba un lugar donde mirar, y el estómago de Doreen se encogió cuando se acercó a la valla. La valla era más alta de lo normal porque rodeaba la piscina familiar. Doreen sabía que Paul no podía treparla ni alcanzar el pestillo de la puerta, pero para su inmenso horror pudo ver un pequeño agujero del tamaño de Paul en un lado de la barrera. El niño había sorteado todos los obstáculos para alcanzar la piscina. Doreen corrió hacia la piscina y abrió la puerta de un tirón, pero lo que vio le encogió el alma. Paul flotaba sin vida boca abajo en la superficie del agua. Lo sacó de la piscina y trató de devolverle la vida a su pequeño cuerpo, pero fue en vano. Fue trasladado al hospital, donde fue puesto en soporte vital. 3 días después se apagó el soporte vital y Paul falleció pacíficamente rodeado de su madre y su padre, a solo 4 semanas de cumplir 4 años. Doreen y Mike estaban igualmente devastados. Ella se sentía culpable, no dejaba de imaginar qué habría sucedido si hubiera hecho las cosas de manera distinta, si hubiera llegado antes, si no le hubiera dejado salir al jardín solo. Pero lo que sentía Mike era puro y cegador odio. Odio hacia Doreen, odio hacia Charles y hasta odio por la pequeña Diana. No dudó un segundo en culpar a su exmujer de lo ocurrido. Es más, la acusaba de asesinato. Según sus deducciones, ella y Charles habían conspirado para matar a Paul, para poder sacar a Mike de sus vidas. Decía que lo odiaban y que lo hicieron para tener una vida lejos de él. Por supuesto, esto solo existía en la imaginación de Mike. Doreen y Charles adoraban a Paul y estaban destrozados por lo sucedido. En 1981, 12 meses después de la muerte de Paul, Mike presentó una demanda por muerte por negligencia contra Doreen y Charles. El caso fue a juicio en 1982 y el jurado falló a favor de la pareja, afirmando que la muerte de Paul fue un trágico accidente y para nada intencionado, como sugería Mike. Al concluir el juicio, Doreen le dijo a Mike de manera inequívoca que nunca volviera a su casa ni la contactara por ningún motivo. No quería volver a verle jamás. Mike terminó de perder el rumbo tras la muerte de su hijo. Faltaba mucho al trabajo y se aislaba socialmente. Ya solo le quedaba un amargo resentimiento tan terrible que no podía sacarlo de su mente. Era todo en lo que pensaba. Sus compañeros odiaban estar cerca de él y después de tomarse tantos días personales ya no podía optar a un puesto tan bien remunerado. Sus jefes le propusieron un puesto de menor categoría si no quería perder el trabajo completamente. Mike no podía optar a mucho más, de modo que aceptó su descenso en la empresa. Se empezó a obsesionar más y más con la idea de que su exmujer había matado a su hijo. El odio y el resentimiento le palpitaban en las sienes. Era un sentimiento que no podía sacar de su cabeza. Le consumía
descomponía por completo. En 1984, cuando el duelo por la muerte de Paul empezaba a remitir, Doreen descubrió que estaba embarazada de nuevo. Diana tenía 4 años y Doreen había estado deseando tener otro hijo para llenar el vacío que sentía por haber perdido a su único hijo varón. Sabía que ningún niño podría reemplazar a Paul, pero esperaba que traer una nueva vida al mundo ayudara a sanar parte de su dolor. Había tenido 2 pérdidas espontáneas desde que Paul falleció, por lo que cuando este embarazo avanzó más allá del primer trimestre, comenzó a compartir la noticia emocionada con familiares y con amigos. Charles estaba encantado ante la perspectiva de tener otro hijo y confiaba en que esto ayudaría a devolver algo de luz y alegraría a su esposa. Le emocionaba mucho saber que se trataría de un niño y todas las actividades y juegos que podrían hacer juntos. Estaba previsto que naciera justo después de Halloween. Mike vivía a solo unos minutos de la casa de Doreen y Charles, y como suele ocurrir en una comunidad pequeña, la noticia del embarazo de Doreen le llegó rápidamente. Cuando se enteró de que el bebé iba a ser un niño, estalló en un ataque de ira inmenso. Todo era culpa de Doreen. Ella lo había dejado sin motivo, había ahogado intencionadamente lo único que los unía y ahora intentaba reemplazar a Paul con otro niño que iba a quedarse para ella sola. Mike observaba cómo Doreen iba desarrollando su embarazo y cada vez era más evidente, algo que le sacaba de sus casillas. Ya no formaba parte de esa familia, ya nada le ligaba a la vida de Doreen y ahora tendría un nuevo hijo de otro hombre. Y pensó para sí mismo que aquello no era justo, que si él no iba a tener a su hijo, Doreen tampoco. Doreen estaba a solo días de dar a luz la noche de Halloween de 1984. El embarazo la tenía agotada, por lo que acordó con Charles que él llevaría a Diana a hacer truco o trato por el vecindario y Doreen se quedaría descansando en casa. Pero que Charles no iría a las viviendas más cercanas a la suya propia para que Doreen pudiera acompañar a Diana, aunque fuera solo un ratito, ya que la niña estaba muy ilusionada con su disfraz. Diana iba a cumplir 5 años. Era el primer Halloween en el que sabía lo que realmente sucedía y podía disfrutar verdaderamente de la experiencia. Ella y su madre habían trabajado durante semanas en el disfraz y apenas pudo pegar ojo aquella noche de lo emocionada que estaba. Cuando Charles la trajo de vuelta a casa, Diana no cabía en sí de la emoción y quería enseñarle a su madre todas las golosinas que había conseguido aquel día. Como habían acordado, hicieron una pequeña ruta más, solo la madre y la niña, en las casas más cercanas. La noche acabó con una Diana súper emocionada a la que se dispusieron a acostar tras el evento. Charles quería pasar por la licorería local para recoger una botella de vino, mientras que su mujer cambiaba a la niña y lo esperaba en el sofá. A las 9 de la noche se escuchó un fuerte golpe en la puerta. Era demasiado tarde para que los niños pidieran caramelos, pero Diana insistió en que abriera porque quería ver los disfraces de los otros niños y darles caramelos. De modo que Doreen fue a abrir la puerta, con Diana a sus faldas, con una enorme sonrisa. Sin embargo, cuando la puerta se abrió, no vieron a unos niños, sino a un hombre adulto apoyado en la barandilla del porche delantero de la casa. Llevaba una horripilante máscara de lobo, de aspecto sucio y oscuro. Le dio mala espina desde el primer momento, pero cuando consiguió mirarle los ojos, le dio un vuelco el corazón. Sabía perfectamente quién era. En un susurro le dijo a su exmarido Mike que por favor se marchara, intentando no asustar a la pequeña Diana, la cual empezaba a estar atemorizada. El hombre de la máscara de lobo solo pronunció unas palabras amortiguadas por la máscara. «Voy a matarte». Doreen gritó a Diana que se escondiera detrás del sofá. En un abrir y cerrar de ojos, el intruso sacó un largo machete detrás de su espalda, saltó hacia Doreen y comenzó a atacarla en la misma puerta de su propia casa. Diana nunca había oído a su madre gritar y estaba muerta de miedo. Corrió hacia el interior de la casa haciendo su mejor esfuerzo por permanecer en silencio y escondida del aterrador lobo. Lloró en silencio en su manta y trató de no hacer ningún ruido mientras se acurrucaba detrás del sofá. Poco después, Charles llegó a casa y de inmediato notó que la puerta de entrada estaba sin cerrar. No era propio de Doreen olvidarse de cerrar la casa. Empujó la puerta y se encontró con una escena verdaderamente espantosa. Doreen estaba tendida en la entrada de la casa. Su rostro era irreconocible debido a los repetidos golpes que había recibido. Todo estaba cubierto de sangre. Corrió a su lado e intentó tomar su mano, pero estaba completamente separada de su cuerpo.
Intentó detener la hemorragia de su brazo, pero moverla solo parecía hacer que empeorara. Sin embargo, no fue el estado de Doreen lo que traumatizaría a Charles para el resto de sus días. Cerca de Doreen descansaban los restos de su hijo nonato. Había sido extraído y atacado hasta dividirlo en distintas partes. Mientras intentaba ponerse de pie entre el horror, Charles resbaló y cayó sobre la sangre. Necesitaba pedir ayuda, pero su cuerpo había entrado en shock y no era siquiera capaz de ponerse en pie. Finalmente alcanzó el teléfono e intentó marcar el 112, pero la llamada no se conectó y terminó llamando a los bomberos y a un vecino. Entonces pensó en la pequeña Diana y la buscó frenéticamente por toda la casa. La niña no respondía y comenzó a temerse lo peor, que también hubieran terminado con su vida o que el intruso se la hubiera llevado. Sin embargo, cuando se calmó un poco, consiguió escuchar su tenue sonido, tan débil que pensó que se lo había imaginado. Volvió a llamar a su hija y vio una mano menuda sobresaliendo del borde del sofá. Luego asomó su consternado rostro y al ver a su padre, Diana salió del escondite. Charles le tapó los ojos para que no presenciara la terrible escena que había en la casa. Mientras tapaba los ojos a su hija, intentaba detener la hemorragia de Doreen. Charles salió de la casa llevando a Diana en sus brazos. Estaba cubierto de sangre de pies a cabeza y sus ojos mostraban una expresión que los agentes no pudieron identificar. Al acercarse, los policías notaron el olor a alcohol en su aliento y de inmediato se preocuparon por la niña que llevaba en brazos. Lograron convencerlo para que soltara a Diana, pero en cuanto lo hizo, Charles entró en un estado de histeria, por lo que un agente lo esposó y lo colocó en la parte trasera de un coche patrulla mientras un vecino consolaba a la niña. Mientras tanto, dos oficiales se acercaron cautelosamente al frente de la casa. En la entrada de la casa yacía una máscara de lobo de goma tirada, con sus dientes exagerados, sus ojos saltones y la lengua fuera, algo típico de aquella noche de Halloween, pero estremecedor en aquel contexto. Cuando los agentes entraron en la escena, solo pudieron suponer el horror que había tenido lugar en aquella casa. Un oficial comprobó que Doreen, de 31 años, fuera de toda expectativa, tenía pulso, de modo que fue trasladada en ambulancia, en la cual, por desgracia, falleció antes de llegar al hospital. Los agentes debían de actuar rápido. El asesino se había dado la fuga y estaba suelto en la localidad. Un rastro sanguinolento se dibujaba desde el interior de la casa hasta el final de la manzana, donde acababa abruptamente en una acera, por lo que dedujeron que el individuo se había subido a un vehículo. Charles fue también interrogado. Al fin y al cabo estaba cubierto de sangre, olía a alcohol y parecía fuera de sí. Además, se afanaron en interrogar a vecinos para ver si había más testigos del crimen. Todos los vecinos coincidían en un sospechoso, y no era precisamente Charles. Los lugareños sabían que solo podría haber sido Mike. Les informaron de cómo Mike odiaba a la pareja, cómo culpaba a su exmujer de la muerte de su hijo y cómo le llenaba de rabia el nuevo embarazo de Doreen. Además, Charles tenía coartada. Le habían visto haciendo truco o trato con su hija y luego en la licorería. Pusieron a Charles en libertad y se dirigieron a buscar a su principal sospechoso, Mike. Vivía muy cerca de la escena, a solo 3 kilómetros, por lo que los agentes llegaron rápidamente a su casa. Tocaron a la puerta, pero no obtuvieron respuesta. Sin embargo, se escuchaba el agua corriendo dentro de la casa. Ante la posibilidad de que Mike estuviera limpiando pruebas, sabían que debían de entrar cuanto antes. Llamaron de nuevo, pero nadie contestó. De modo que la central de policía llamó a la vivienda para informar a Mike de que los agentes estaban en la puerta y no tenía escapatoria. Entonces se decidió abrir, vestido únicamente con un albornoz. El detective informó a Mike sobre el asesinato de su exesposa, pero este no reaccionó. Ni se sorprendió ni se entristeció. Simplemente preguntó: ¿estás bromeando? Le dijeron que necesitaban interrogarlo y Mike les invitó a entrar en su casa. Se fijaron que el sospechoso llevaba un vendaje en su muñeca derecha, en el que se podía ver la sangre. Le preguntaron por ello y simplemente dijo que era un corte que se había hecho unos días antes mientras jugaba con un cuchillo. Dijo que no tenía nada que ocultar, así que los investigadores le pidieron registrar la casa y él accedió. Mike les mostró la casa, comenzando por su dormitorio, donde dijo que les enseñaría su identificación, como le habían pedido. Pero mientras estaban en su habitación, los ojos de Mike seguían desviándose hacia el cabecero de la cama. El oficial se agachó detrás de la cama y encontró una pistola cargada. Encima de la cama había un par de vaqueros ensangrentados y por toda la casa encontraron un rastro de gotas de sangre, incluidas en las llaves del coche de Mike, que llevaban hasta la lavadora.
Mike fue arrestado en el acto y su casa pronto se llenó de investigadores forenses. Durante el registro de su hogar, los técnicos encontraron sangre en el camino de entrada, dentro de su cocina y en el garaje. En su vehículo había sangre en la columna de dirección, el encendido, los asientos, la alfombrilla del lado del conductor y los botones de la radio. Al parecer, quería asegurarse de tener la música post-mortem adecuada en el coche. A pesar de las abrumadoras pruebas que apuntaban a su implicación en el brutal asesinato de Doreen y su bebé no nato, increíblemente Mike fue liberado tras solo 48 horas. Los investigadores alegaron que no contaban con pruebas suficientes para retenerlo, aunque seguían convencidos de que estaba involucrado. Era lógico pensar que lo creyeran, porque había una montaña de indicios que lo señalaban. Poco después consiguieron una orden para realizar un registro más exhaustivo de la casa. Esta vez hallaron un recibo de una ferretería por la compra de un machete de 45 centímetros. Pero lo más inquietante estaba en el garaje. 2 ataúdes hechos a mano, uno grande y uno pequeño. Junto a ellos, 2 bolsas para cuerpos, anclas, pesas y un mapa de la bahía de San Francisco. ¿Cómo es posible que no hubieran encontrado esto en la primera inspección? Es difícil imaginar que 2 ataúdes pasaran desapercibidos. Los investigadores aprovecharon para revisar fotos del pasado de Mike y lo que encontraron fue bastante revelador. En una foto del Halloween anterior, Mike aparecía disfrazado con, sí, exactamente, una máscara de lobo. Fue arrestado de nuevo el 5 de noviembre, esta vez acusado de asesinato en primer grado. Lo que selló su arresto fue la coincidencia entre su sangre y la encontrada en la escena del crimen. Doreen evidentemente había luchado hasta el final en un intento desesperado por proteger a Diana y a su hijo no nato, logrando herir a Mike. Esa herida coincidía con el corte que él había intentado justificar previamente ante la policía. Mike se mantuvo firme en su inocencia y se declaró no culpable de los cargos. Sin embargo, fue solo cuando subió al estrado que admitió haber cometido los asesinatos, alegando que todo fue producto de una enfermedad mental y que no había sido premeditado. Su defensa basó su argumento en el historial de depresión que arrastraba desde su infancia, marcado por problemas de audición y tartamudez. Presentaron registros médicos que demostraban un intento de quitarse la vida cuando era joven, así como un trastorno alimentario que desarrolló en su adolescencia. A medida que fue creciendo, su estado empeoró, agravado por la separación de Doreen, y cuando su hijo Paul murió, su salud mental colapsó por completo. Desde entonces no ha podido trabajar, socializar ni encontrar una salida a su depresión. La nueva vida de Doreen, casándose y formando otra familia, lo devastó. En su testimonio afirmó que era el único que realmente parecía estar triste por la muerte de Paul. Además sostuvo que siempre había sabido que Doreen tenía la culpa del ahogamiento, ya que se había negado a acercar la piscina, a pesar de que su perro también se había ahogado en ella meses antes de que Paul muriera. En su testimonio más estremecedor, Mike relató el brutal ataque a Doreen, llevando al jurado a través de los detalles de todas sus acciones. Afirmó que ni siquiera sabía que Doreen estaba embarazada hasta que comenzó a atacarla y que de haberlo sabido nunca le habría hecho daño. Negó tener responsabilidad de las heridas del bebé no nato. Al afirmar que no se había dado cuenta de que Doreen estaba embarazada de 9 meses, era como si sugiriera el caso inverosímil de que el bebé habría salido de su cuerpo y se habría hecho daño él solo. Algo que no tenía ninguna lógica. Era evidente que alguien le había sacado el bebé y no podría haber sido otra persona que Mike. Cuando llegó el momento de refutar sus afirmaciones, el tribunal fue presentando fotos de Doreen claramente embarazada en el momento de su asesinato. Estaba a solo unos días de dar a luz y no había manera de confundir su estado, ni siquiera para alguien que no la conociera. El médico forense testificó que la causa de la muerte de Doreen fueron las graves heridas de arma blanca o la pérdida severa de sangre. Doreen sufrió múltiples cortes en la parte trasera y los costados de su cabeza, con algunos llegando a atravesarla. Su mano izquierda quedó separada del brazo por encima de la muñeca y encontrada cerca del cuerpo del bebé en la sala de estar. Su espalda y hombros mostraban profundas heridas y el pecho derecho tenía 3 laceraciones más, así como en las piernas y en los muslos, y su abdomen estaba completamente abierto. Habían sacado al bebé de su lugar seguro y el cordón umbilical había sido cortado. El pequeño también había sufrido el mismo tipo de ataque. Estaba cubierto de laceraciones y dividido en trozos.
Un psiquiatra que examinó a Mike después de los asesinatos testificó que sus acciones fueron impulsadas por una necesidad de venganza contra Doreen tras la muerte de Paul bajo su cuidado. Mike había desarrollado una obsesión por asesinar a Doreen después de creer erróneamente que ella había matado a su hijo para separarlo de su vida. Al jurado se le mostraron imágenes de la máscara de lobo que Mike usó durante el ataque. De manera escalofriante, se había quitado la máscara mientras atacaba a Doreen para que ella pudiera verlo. Mike fue citado diciendo que quería que ella supiera quién le había estado causando ese sufrimiento. También se les mostraron los 2 ataúdes encontrados en el garaje de Mike, los cuales confesó que eran para Charles y Doreen. Había planeado secuestrar a la pareja y meterlos en los ataúdes antes de arrojarlos a la bahía de San Francisco, queriendo que murieran ahogados, al igual que su hijo. Diana testificó en el juicio cuando tenía 8 años y recordó con inquietante claridad cómo su madre le gritó que se escondiera al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Relató: «Mamá me dijo que me pusiera detrás del sofá, así que lo hice». Los testigos afirmaron haber visto a un hombre con una máscara de lobo en las inmediaciones de la casa de Doreen antes del ataque, lo que contradecía la idea de que la acción de Mike había sido un impulso repentino. El 16 de agosto de 1988, 4 años después del crimen, William Michael Dennis fue hallado culpable de asesinato en primer grado de Doreen y de asesinato en segundo grado de su hijo nonato. Mike fue condenado a muerte y actualmente cumple su condena en el corredor de la muerte en la prisión estatal de San Quentin. Desde el 2006 no se ha ejecutado a ningún recluso en California, por lo que es probable que Mike muera en prisión. A lo largo de los años, ha apelado su condena en numerosas ocasiones, argumentando que debería haber sido acusado de homicidio involuntario en lugar de asesinato. Insiste en que el dolor por la separación y la muerte de su hijo lo llevó a acabar con su exmujer sin premeditación. Dijo: «Quiero un nuevo juicio. Si la gente conociera lo que he vivido, el veredicto habría sido diferente. Sé que finalmente anularán mi caso, pero si tuviera que elegir entre morir mañana o pasar 30 años más en prisión, elegiría morir mañana». Todas sus apelaciones han sido rechazadas. En el 2007, el padre de Doreen falleció. Antes de morir, comentó que el asesinato de Doreen había arruinado su vida y que si alguna vez viera a Mike Dennis fuera de prisión, lo mataría. Un sentimiento compartido por su madre, Charles y Diana. Por su propia paz mental, han decidido perdonar a Mike y han declarado: «Queremos que sepa que sobrevivimos y estamos logrando salir adelante. No nos ha vencido». En memoria de Doreen dijeron: «Cuando sonreía y reía era imposible no amarla. Siempre estaba dando». William Michael Dennis pudo haber experimentado depresión, pero permitió que ese sufrimiento se convirtiera en odio. Fue este odio el que le llevó a convencerse de que tenía el derecho de acabar con vidas ajenas. Creía que la infelicidad que él sentía justificaba la muerte de los demás. Esa es la mentalidad que define a un verdadero monstruo. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Se podría haber evitado? Decídmelo en los comentarios. Muchísimas gracias a Killstar por proporcionarnos el vestuario para este vídeo. Os recuerdo una vez más que tenemos merchandising del canal, así que por favor pasaos por el link estelanayat.com, que encontraréis todos los diseños y espero que os encanten. Os recuerdo que también tenéis disponible a la venta mi libro Monstruos Criminales, una recopilación donde aparecen los casos criminales reales más bestias de la historia. Y os he dejado también los links de mi equipo de grabación en la descripción por si os interesa conocer mi set de rodaje. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: Alejandro Rebón Portillo, Douglas Prieto y José Antonio Esteve. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales, dale a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este, suscribiros a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo un material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!